Carla Pejovés pues podrá chapar su taxi volador, pero ¿qué hace todo el resto en medio del tráfico infernal que vivimos, en este caso en la ciudad de Lima y en realidad en varias ciudades del Perú donde se ha deteriorado en los últimos años? Y esta semana, de hecho, a inicios de esta semana conocimos pues este estudio de una empresa internacional que por supuesto su negocio es ofrecer soluciones de tráfico, de tránsito a las autoridades, que ubicó a Lima como la tercera ciudad con más congestión vehicular del mundo, luego nada menos que Nueva Delhi, que por supuesto es caóticamente legendaria, y Bogotá, que quienes conocemos Bogotá sabemos también que desde hace muchos años es una ciudad casi inmanejable en términos de tráfico. Y bueno, más abajo está Ciudad de México y demás. Entonces, el tránsito, por supuesto, es un tema de discusión en estos días. Evidentemente hay también otra discusión con el tema de los peajes, y es un eje vital. Y para hablar de este y otros temas importantes en su agenda, le damos la bienvenida a Verónica Zambrano. Ella es presidenta de OCITRAN, la reguladora pues del sector. ¿Cómo está, señora Zambrano? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Yo quería preguntarle primero puntualmente sobre este par de temas de coyuntura, porque sabemos que la Autoridad Única del Transporte ya tiene incluso el reglamento aprobado desde marzo, me parece que salió en el MTC, y se iban a tomar unos 90 días para aprobar reglamentos adicionales. Me parece que era un mandato dentro de este mismo documento. Y evidentemente hay muchas esperanzas, entre comillas, de lo que puede hacer la ATU, para aliviar un poco esta situación de tráfico, de congestión vehicular que vive en ciudades como Lima. Cuéntenos, por favor, cómo va a funcionar esta autoridad y cuál va a ser el papel de OCITRAN, porque se dice además que se van a respetar, por supuesto, las competencias que ya tiene OCITRAN. Sí, por supuesto. Nosotros en OCITRAN somos el organismo que regula lo que es la inversión y supervisa lo que es la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Entonces nosotros no solamente vemos el tema de red vial, sino también vemos el tema de ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos. El ATU va a tener una competencia muy específica en lo que es en sí el tránsito, ¿no? Okay. Entonces ellos van a ver más la parte operativa, nosotros vemos la parte de infraestructura. No, digamos, en nuestro caso no va a haber ningún tipo de digamos, competencias que se estén, digamos, confundiendo, ¿no? ¿Tienen ustedes claridad de cuál es el déficit actualmente de infraestructura para lo que hablamos precisamente? Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos un déficit de infraestructura en general, en lo que es infraestructura de transporte, más o menos 50.000 millones de dólares, de los cuales tenemos una inversión comprometida de 15.000 millones y ejecutada 8.000 millones aproximadamente. Entonces son cifras bastante grandes. Hablando de infraestructura de transporte únicamente, ¿no? Sin hablar de lo que es la infraestructura en todo el país, que va más o menos, según cifras últimas de AFIN, eran 150.000 millones aproximadamente, eso 3 veces más. Entonces, en realidad es un déficit muy grande que hay que superar pienso yo, con inversión privada, ¿no? Porque es bastante difícil al Estado captar todo, probablemente lo que es salud, educación, sí, pero en estos temas de transporte generalmente se esperan las famosas APPs que ahora están lamentablemente tan satanizadas, ¿no? Pero que yo creo que sí son una solución. APPs es un tema, pero por ejemplo, iniciativa privada es otro, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, de Línea Amarilla, que es un caso que está en controversia ahora, yo revisaba con detalle el caso ayer, y era una iniciativa privada que corrió, digamos, sola, ¿no? O sea, presentaron la iniciativa APP, privada. Que es una asociación público-privada, se puede generar por una iniciativa pública o una iniciativa privada. La iniciativa es el origen, ¿no? Es como surge. Justamente ahora está hablando Proinversión de que se está trabajando un plan nacional de infraestructura, que es muy importante porque va a permitir priorizar cuáles son las necesidades en infraestructura que tiene el país. Entonces, eso va a permitir ser como una especie de lineamiento o indicador para que las entidades públicas o privadas puedan identificar cuáles son los proyectos de los cuales se tiene que priorizar. Quieran hacerlos, entiendo yo, a través de una iniciativa pública o una iniciativa privada, eso es independiente. Iniciativa pública es cuando el Estado dice, a mí me interesa este proyecto y lo lanza, ¿no? Claro, pero lo importante es que el proyecto esté justificado, esté, como usted dice, priorizado. Volviendo a este caso de Línea Amarilla, yo entiendo que este famoso túnel del Callao no estaba priorizado en ese momento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Yo ese tema, digamos, desconozco porque como no hay un plan, es que, por ejemplo, en el sector
puertos, hay un plan nacional de puertos. Entonces se conoce cuáles son los puertos que se quieren realizar. Exactamente. Pero en infraestructura a mí me sorprendió mucho ya hace un tiempo que no hay un plan nacional de infraestructura que conecte los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los ferrocarriles, que es lo que tenemos que hacer. Qué interesante, ¿no? La revelación que nos hace. Claro, y eso es lo que entiendo se está trabajando justamente a nivel del Ministerio de Economía, porque la presidencia de Proinversión la tiene el Ministro de Economía. Entonces está trabajando y ha dicho que estos próximos días va a salir. Entonces creo que es algo que como país lo hemos debido tener hace años y yo saludo que ahora se esté haciendo, ¿no? Porque es la base para empezar a trabajar en estos temas. Pero ¿no? Precisamente pues la Comisión de Transportes tiene un proyecto de ley, creo que ya lo han aprobado en la comisión, a nivel de comisión, no sé qué, ¿no? Que para ampliar la supervisión precisamente por parte de Ocitran. Esto ya se amplió, ya se aprobó en la Comisión de Transportes o no. Se lo pregunto porque precisamente la idea, ustedes ven lo que son peajes licitados por el MTC, ¿no? Vías nacionales. Nosotros vemos vías nacionales. Entonces uno dice, en casos como estos, de repente sería pues también interesante que Ocitran pueda regular, supervisar peajes, por poner, como los que están en cuestión ahora en la Municipalidad de Lima, que tantos dolores de cabeza están trayendo no solamente a la ciudadanía, sino al modelo, como dice usted, en el caso de las APPs. O sea, aquí por lo que usted me dice, con la falta de este plan que hemos tenido en los años previos, y cada uno ha bailado con su pañuelo. Es decir, en estos casos, por ejemplo, la Municipalidad de Lima decía, bueno, yo priorizo esto. Con criterios, pues, a través de estudios, pero estudios unos muy independientes de otros. Cuanto a lo que se necesita en realidad, primero es un diagnóstico general para ver. El recurso es escaso, entonces se tiene que llevar hacia aquello que un estudio general arroje como lo más importante. Porque si hacemos estudios por sectores o separados, probablemente nos va a salir en cada lugar que hay una necesidad, que es correcto, pero eso no quiere decir que sea lo que en general se necesita, ¿no? ¿Ustedes podrían supervisar este tipo de concesiones? Yo he escuchado que existe esta iniciativa. Tiene primero que verse el marco legal adecuado, ¿no? Porque en realidad las municipalidades o los gobiernos regionales son autónomos, entonces ellos tienen un nivel de autonomía distinto a lo que es el gobierno central. Nosotros justamente pertenecemos al gobierno central, entonces tendría que ser una competencia especial que tendría que ser dada por una ley que tenga el rango, entiendo yo, las de la ley marco, porque se va a ir contra lo que es la ley marco, ¿no? Se va a ampliar las competencias. Entonces, ahí, a nivel de ley orgánica, digamos, de gobiernos regionales, municipalidades va a cambiar. Entonces, ahí va a haber que hacer una modificación que tiene que verse, digamos, la forma legal que sea la adecuada. Si Ocitran tiene la competencia ahorita, no la tiene, obviamente. Si podríamos hacerlo, yo siempre digo que tenemos a los funcionarios con la experiencia y con la preparación adecuados para lograr hacerlo, pero necesitaríamos, sí, recursos. Porque cada concesión requiere una supervisión que se traduce en recursos humanos y también logísticos, porque la supervisión es un trabajo muy detallado que requiere reconocimiento de inversiones, ver que se cumplan niveles de servicio, o sea, no es una situación que uno vaya a ir como funcionario y, como dicen, al ojo nomás sacar si se cumple o no, tiene que haber toda una preparación, entonces requiere recursos. Y en concesiones como esta, especialmente, ¿no? Que tienen tanto movimiento y demás, porque claro, también lo que está en cuestión, y seguramente usted nos puede ayudar a aclarar, es cuando estamos hablando pues de márgenes de utilidades, de qué cosa estás hablando. Nos decían por ahí que los modelos económicos son medio secretos, nos lo denunció el defensor del pueblo, que eran leyes que han sido ratificadas, ¿no?, por gobiernos sucesivos. ¿Eso es verdad? ¿Hay tan poca transparencia en este tipo de proyectos? No, mire, en realidad no hay nada secreto acá, porque lo que estamos hablando nosotros son de proyectos que son para viene del servicio público. Lo que sucede es que aquí hay un problema con la administración pública de años antes, ¿no? Siempre se cree que los planes, las cosas que uno trabaja en la administración son confidenciales, y es todo lo contrario. Todo debe ser transparente, todo tiene que ser abierto, todo tiene que ser público. Pero en la práctica han sido confidenciales. Lo que pasa es que las normas de transparencia ya tienen hace muchos años y se tienen que respetar. Lo que sucede es que cuando se lanza, recibe un proyecto, hay una etapa en la que sí es confidencial, sobre todo cuando hay iniciativa privada, porque obviamente es un proyecto que ha trabajado un privado y que lo está presentando. Entonces, como luego hay un plazo de unos 90 días en los cuales se pueden presentar otras propuestas, lo que no se quiere es que las nuevas propuestas pues sean un calco del que ya las presentó y las trabajó. Entonces hay algunas etapas en concursos que sí pueden ser, digamos, privadas, pero lo que son las reglas del concurso, de ninguna manera ya las bases, todo eso es abierto, porque si no, no habría manera de poder llevar adelante, digamos, con transparencia este tipo de trabajo. El que no revela su información está faltando la ley en este caso. Claro, hay una lista muy cerrada de lo que es confidencial en el Estado, que básicamente son temas vinculados a secretos bancarios, de seguridad,
hay una lista muy cerrada. Fuera de eso, todo debe ser abierto. Hablando de transparencia y de lucha contra la corrupción, ustedes en Ocitrán han aprobado, se les ha otorgado un certificado ISO, un mecanismo ISO, ¿no? Anticorrupción. Sí. No es ningún secreto que incluso un predecesor suyo está en la cárcel, el señor Juan Carlos Ceballos. O sea, sí, ha habido corrupción antes por el lado de Ocitrán. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué tipo de candados es el que plantea un ISO? Justamente creo que esto es una respuesta a este problema que hemos tenido en el sector, ¿no? En realidad, el señor, la persona que usted se refiere, que fue presidente de Ocitrán, fue presidente hace 2 gestiones anteriores a la mía. La presidenta de la gestión pasada tuvo en realidad una labor muy ardua porque ha tenido que identificar a las personas que están vinculadas y limpiarlas. Yo he entrado casi ya con la cancha un poco más pareja, por decirlo de alguna manera, pero sí el sector está muy, digamos, golpeado con estos temas de corrupción. Entonces creo que es una respuesta a esta situación que nosotros hemos preocupado en certificar un ISO antisoborno. Es un sistema de gestión antisoborno que lo hemos certificado el 6 de mayo y que nos ha permitido identificar los procesos que nos van a permitir, con determinados hitos, no, digamos, cerrar completamente la posibilidad de un acto de corrupción, pero sí establecer, digamos, cuáles son los riesgos y cómo los atacamos, ¿no? Deme algunos ejemplos. Por ejemplo, un canal abierto de denuncias. Un canal abierto de denuncias. El ISO ha aprobado no solamente una página web, sino un número telefónico, un correo electrónico, donde se pueden hacer denuncias anónimas, que luego van a tener todo un procedimiento, ¿no? Pero que van a permitir llevar a cabo investigaciones cuando se puede identificar que hay algún tipo, digamos, de acto de soborno en compras, en temas de recursos humanos. En el caso del señor Ceballos, por ejemplo, fue emisión de certificados para Odebrecht, que a Odebrecht le servía mucho para poder ir cobrando. Nosotros en Eso también se puede sí, porque en Ocitrán hemos certificado el cumplimiento de los contratos, que se sigue este procedimiento para el tema de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Entonces estamos certificando lo que vendría a ser el core de nuestro negocio, ¿no? Que es la supervisión, que es un elemento muy importante, porque a veces te dicen hemos certificado el ISO antisoborno, pero ¿en qué lo he certificado? En un tema comunicacional, por ejemplo. Es importante, pero no es el centro de lo que es la línea de la actividad del sector, de la organización. Aquí hemos certificado en lo que es cumplimiento de obligaciones, en lo que es temas de recursos humanos y temas de compras, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el trabajo que se ha hecho, ha sido un esfuerzo adicional que se le ha pedido a los funcionarios y además que ya habíamos recertificado en su nueva versión el ISO de gestión de la calidad, el 9001. Entonces, en realidad, creo que sí estamos muy, digamos, afianzados con lo que son políticas que permitan, pues, brindar un adecuado compliance, ¿no? Perfecto. Control, cumplimiento. Perfecto, bueno, interesante. Y es Ocitrán, entiendo yo, es de las primeras instituciones públicas reguladoras en este caso que está aplicando, ¿no?, estas herramientas que sin duda pues son importantísimas y urgentes. Verónica Zambrano, muchas gracias por esta visita. A usted, muchas gracias. Presidenta de Ocitrán, vamos a una pausa, regresamos con el congresista Edmundo del Águila de Acción Popular. No se vayan. Hace ya algunas semanas conversábamos con el Mundo del Águila alrededor pues del tema de la reforma política, por dónde iba a caminar. Ha pasado lo que ha pasado, se ha aprobado la cuestión de confianza y hubo, Edmundo, gracias por estar con nosotros, congresista de la República de Acción Popular. Bueno, yo lo conversaba anoche con el ministro Ceballos, ¿no? A mí la sesión de ayer me pareció como una especie de oasis. Un espejismo. No, sí, yo pensé, yo pensé que estaba viendo la BBC, no TV Perú, ¿no? Estaba viendo la Cámara de los Lores. Me sorprendió, no solamente por el buen ánimo de los congresistas, sino que por momentos hubo debates, ¿no?, realmente interesantes, se aclaraban las ideas, se acercaban las posiciones, y yo me preguntaba, mira todo lo que puede hacer una cuestión de confianza. ¿Qué piensa usted de lo que va a desarrollarse en este debate? Usted, la vez pasada que conversamos, puso algunos puntos de discrepancia con lo que el Ejecutivo planteaba. Bueno, ahora ya están en este estado pues de la cuestión. ¿Cómo cree usted que va a avanzar lo que queda de la reforma? Sí, claro, indudablemente que esto va de menos a más. Es como Así es. Los juegos que hoy en día los muchachos no practican en computadora, esos que van de niveles más fáciles a niveles más complicados. Sí. Y los proyectos creo yo que están programados de la misma manera y de la misma forma. Es decir, o sea, hemos comenzado con el papayita. Sí, yo creo papayita que era el de prohibir las candidaturas. Pero yo creo que como tú bien lo has descrito, Enrique,
acá lo que hay que hacer es hay que interactuar. Para poder lograr consenso se tiene que interactuar. Se tiene que estar en condiciones de poder aportar, pero también de saber escuchar, cosa que es muy importante. Pero qué ejercicio tan básico y tan interesante por lo escaso en los últimos años. Sí, claro no sé que si sí. yo estoy exagerando, de repente en el Congreso se vive otro ambiente de discusiones más fluidas y qué sé yo. Una práctica, pero lo que uno ha visto en los últimos años no va por ahí. Una práctica tan básica, tan común y tan primigenia como es la de poder aportar y saber escuchar, nos hayamos olvidado dentro del Ejecutivo y del Legislativo. Y esta primera prueba, como lo llamas tú, en la cual por momentos parecía, ¿no?, que había una buena confraternidad entre todos los presentes, porque hasta risas había, y en buena onda, por supuesto, nos permite, creo yo, poder proyectar que finalmente, pese a las discrepancias que pueden haber, que eso es normal y natural, por una sencilla razón, que cada quien aporta desde dos perspectivas. Una, desde su conocimiento, es decir, desde el gabinete, y hay otros que no únicamente desde el gabinete o el conocimiento, sino desde su experiencia, a los que indudablemente militamos en un partido político y hemos tenido la posibilidad de experimentar todo lo que hoy en día vemos plasmados en papel. Nos corresponde el deber de aportar en base a ejemplos. Y eso se va a desarrollar a lo largo de los proyectos que quedan. Son 6 proyectos de cuestión de confianza, ya va el primero, hoy en día se ha empezado a discutir el segundo, y yo estoy seguro de que cuando lleguemos al último, que espero no sea muy largo en cuanto a tiempo, podamos decir que tanto el Congreso como el Ejecutivo hemos consensuado en ese aspecto. Yo me acuerdo que usted me dijo la vez pasada que no le gustaba mucho, en fin, de repente por la oportunidad, que el fondo era lo deseable, recuerdo que dijo algo así, pero que no le gustaba mucho el tema de la democracia interna, como estaba siendo planteado, en el sentido de elecciones abiertas, obligatorias, es decir, una previa de las elecciones generales donde el ciudadano escoge por qué partido votar para lista de congresistas y de presidente, incluso puede hacer el voto cruzado, puede escoger en un caso uno y en otro caso el otro. Y esto además se conecta con otro proyecto de ley que eliminaría pues el voto preferencial para las elecciones generales, porque en realidad lo que hace es limitarlo a estas primarias. ¿Sigue teniendo esa misma opinión? Mira, indudablemente que es un objetivo a llegar, ¿no? El tema de tener unas primarias abiertas creo que es el anhelo de toda democracia a nivel de partidos políticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día nosotros hace 25 años practicamos una democracia también, que es la de un militante, un voto, y nos ha dado resultados, es decir, hemos logrado elegir desde el cargo primario del partido, que puede ser el secretario distrital, no hasta el cargo más alto, que es la Secretaría General, a través de un militante, un voto. Hay experiencia... ¿Cuántos militantes tienen? 180.000, 180.000 militantes. Ahora llega un gran grupo de fichas, ¿no?, a raíz de las municipales. De las municipales, ¿no?, que seguro se van a añadir a este 180.000 como bolsón de militantes inscritos en el partido. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando uno hace una elección abierta, corre el riesgo de poder tener una influencia, no, de un tercer candidato que no pertenece al partido, o de un candidato que quiere incursionar en política vía el partido, pero que no tiene las características partidarias. Pero el candidato lo define el partido, según lo que ahora sí. En un futuro, o tal cual planteamos lo del Ejecutivo, no sería así. Pero el ministro aclaró algo, el primer ministro aclaró algo, ¿no?, que serían unas primarias distintas a las que se han realizado hasta ahora en el país. Antes, ¿cómo era? Antes, en los locales de votación partidarios, venía gente con su DNI, iba y votaba. Hoy en día va a ser como un sufragio tal cual. Tú tienes tu local de votación. Exacto. Me imagino que va a ser el mismo en la elección general. Seguro va a ser tal cual. Entonces, eso ya ayuda un poco, garantiza evitar estos riesgos que podría tener una elección interna. Entonces, ahí, mi opinión, por ejemplo, hace unas semanas podría diferir al día de hoy. Ahora, el otro tema que me parece interesante, por lo que todavía estaba yo leyendo los proyectos de ley, pero ¿cómo va a combinar? Porque donde se elimina, el proyecto de ley que elimina el voto preferencial en las elecciones generales, tiene también el tema de alternancia y paridad. Es una pequeña contradicción, ¿Cómo ¿no? choca? Porque claro, si yo como ciudadano voy y escojo por mi candidato al Congreso, ¿no? O candidata, pero luego se, digamos, inmiscuye el criterio de alternancia y paridad, entonces esto podría alterar la votación originalmente, no, alteraría. Alteraría el orden, no la votación, sino el orden. Y creo yo que uno cuando postula y adquiere un espacio, adquiere un derecho. Entonces a nadie le gusta que su derecho se vea traspasado por una
normatividad. Entonces, creo yo que el tema de la paridad es un tema importante. ¿Cómo trasladarla? Porque Claro. ahí sí vi a Salvador del Solar... Trastabillar. Sí, bueno. Sí, claro, es que... flexible dirían en el gobierno, Pero claro, trastabillar o no, o sea, qué bueno, si es flexible. dubitativo. Yo se lo digo, le digo al primer ministro, con todo respeto, por experiencia le digo, eso no va a funcionar. Es una aspiración, al igual que la anterior, que queremos llegar. Pero ¿qué sabe lo que hace el gobierno? El tema de la paridad y la alternancia son una serie de eslabones. Tú tienes que empezar a cultivar y fomentar la participación de la mujer, no únicamente en la política, sino en distintas instancias del gobierno y de la sociedad. No fomentarle, darle beneficios, inculcarle esa participación para que ella luego pueda llegar a este eslabón que es el último de manera voluntaria, que es muy importante, no forzada. Pero digamos que el tema de cuotas pues está presente en casi todas las democracias Sí, occidentales. pero no al 50% de paridad y alternancia, y no sobre todo cuando tú tienes la seguridad de que finalmente vas a tener el material humano, creo yo, con las características necesarias de poder representar a un partido. Y yo te soy sincero, al interior de la Acción Popular nos gustaría tener más participación de mujeres. Estamos inculcados y con el gran propósito de hacerlo. Tenemos cuotas no a la hora de las elecciones hacia afuera, sino a las elecciones internas, es decir, las listas, ¿no?, a secretarías distritales, provinciales, regionales y nacionales necesariamente tienen que tener su cuota de mujeres y su cuota de jóvenes, pero aún así tenemos problemas. ¿Cuál va a ser el proyecto de ley de los de cuestión de confianza más difícil que pase? Yo creo que el tema de la inmunidad y el tema... Para mí el tema de la inmunidad no, porque tengo muy claro el tema y soy muy afín a lo propuesto por el gobierno central, pero el tema de la alternancia y paridad, eso sí no me cuadra, y lo digo por experiencia, no sin ningún temor, no hay que tener temores, sino por el contrario, creo yo que la experiencia lo lleva a uno a poder sugerir de la mejor manera. Vamos a un corte, pero lo dejo con esta pregunta. Acción Popular va a presentar, como se dice, un candidato para presidir la mesa directiva del Congreso. ¿Y qué cosa está pasando con el señor Salaverry? Se está discutiendo que si el pleno del viernes lo está haciendo para que llegue la decisión judicial. Él dice que es un pleno agrario, que todo está bajo control. Vamos a hacer una pausa y regresamos con El Mundo del Águila para responder estas interrogantes. No se vayan. El Mundo del Águila, congresista de Acción Popular, minutos que nos quedan. ¿Qué está pasando con Daniel Salaverry? Él ha presentado esta cuestión. Al final, ¿quién decide cómo va esto al Pleno? O sea, ¿es forzoso? Porque yo entiendo que es el propio presidente del Congreso el que decide si la recomendación de suspensión pasa al Pleno o no. Y claro, hemos visto en muchos casos recomendaciones de suspensiones que se toman pues un montón de tiempo entre la comisión al Pleno. ¿Por qué Salaverry tendría que ponerse él mismo en la guillotina? No se entiende bien esa parte. Sí, claro. Esto se tendría que ver en el Pleno de esta semana. No necesariamente. Bueno, la agenda la maneja el presidente del Congreso. Indudablemente que tiene que manejar plazos razonables, que no es que escapen a cualquier escándalo político que ya lo tenemos. Y yo creo que lo mejor es dejar el tema de la distribución, de la composición de las nuevas bancadas, al igual que la sanción de ética de los 120 días del presidente del Congreso para la siguiente legislatura. Hoy en día el Congreso debería estar abocado al tema de las reformas políticas. Exacto. No debería estar abocado al tema de las reformas políticas, acabemos con las reformas políticas, entreguemos el compromiso que hemos asumido a la ciudadanía y decirle, acá están las 12 reformas políticas, tal cual y con aporte y mejorías por parte del Congreso, tal cual lo solicitó el gobierno central. ¿Ha hecho mal Salaverry con sus recursos legales? Fíjese, yo creo que finalmente me hubiera gustado que la solución nazca del mismo espacio congresal, pero bueno, él como ciudadano tiene el derecho de poder aplicar una medida cautelar, una acción de amparo y finalmente buscar su salida. No se olvide que la congresista Maritza García lo hizo a través de esos elementos legales. Claro, pero cuando ella ya había sido suspendida. Sí, ya fue y acá Salaverry quiere frenar la posibilidad de una suspensión en regla. Sí. Ahora, es un matrimonio difícil, o un divorcio, mejor dicho, difícil, el de Salaverry con Fuerza Popular, ¿no? Entonces ahora se especula, ahora ellos han negado al titular de un diario, ¿no?, que decía que ellos no van a presentar candidato a la presidencia de la mesa directiva. Cuando el río suena, ¿no?, algo debe haber, ¿no?, en medio de las discusiones, pero tiene que ver, me imagino, con esta suerte de trauma,
¿no? Naranja, pues, que claro, pusiste al presidente de la República, no te salió tan bien. Pusiste al presidente del Congreso y te salió peor. Pero de repente dirán, a la tercera es la vencida. Claro. Yo no sé. Sí, es cierto, es una situación complicada para ellos al interior del fujimorismo, es decir, confiar en dos personas a las cuales ellos fomentaron o promovieron y finalmente para ellos no cumplió la expectativa que ellos esperaban. Así que, bueno, no sé cuál será la estrategia, la política. Es un criterio de selección de personal. Sí, claro, ellos tienen todo el derecho. Finalmente siguen siendo la mayoría en el Congreso. Y entonces, ¿Acción Popular va a presentar candidatura a la presidencia del Congreso? Bueno, habla de Vitocho García Belaúnde, en fin, no sé si el mundo del águila esté interesado, pero como usted dice, no vas a llegar si no es con el concurso de Fuerza Popular. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Sí, indudablemente sí, son 54 votos, los cuales tendrían que considerarse para poder llegar a los 66 votos que se requieren. En Acción Popular aún no hemos visto el tema, yo entiendo que es normal, es natural que cada quien pueda tener algún tipo de pretensiones, pero en todo caso, para eso están los espacios como la bancada para poder discutir esta decisión en primera instancia, porque indudablemente, no dependiendo con quién se quiera ir, necesita la aprobación del partido mismo. Me imagino que Acción Popular quiere mantener su independencia, pues, ¿no? También. Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué faltando 2 años uno va a comprometerse cuando, digamos, la expectativa mayor o, digamos, el objetivo mayor está en el 2021? ¿En qué estado físico vamos a llegar al 2021 en el mundo del águila? No diga usted de eso, parece pues un siglo, son 2 años. La democracia que nos ha tocado en estos tiempos son como años de perro, hablando del perro peruano. Experiencia nunca vivida. Todos los casos democráticos no se han dado en este Congreso, ¿no? Desde vacancia de presidente, vacancia de ministros, es decir, cuestiones de confianza. Todos se han dado. Y a mí me van a vacar si no despedimos el programa. Gracias, el mundo del águila. Buenas noches. Nos vemos mañana. Sigan ustedes en la sintonía de TVP.